Entonces, entramos a la unidad número 6 con pre-2 y el tema Invasión al Tahuantinsuyo, parte 2. Invasión al Tahuantinsuyo, parte 2. ¿Ya? Esto corresponde al tercer viaje, pero para saber del tercer viaje hay que desarrollar lo siguiente. Recordemos que Pizarro organizó los viajes desde Panamá, ¿ya? Organizó los viajes desde Panamá. Ese es el teatro, el centro de operaciones, de donde salen todos los viajes hacia la parte sur. En su primer viaje, solamente pasa por unos lugares cercanos a Panamá. Isla Perlas, Puerto Piñas, Puerto del Hambre, Pueblo Quemado. ¿Me entiendes? ¿Qué son qué cosa? Son, como se dice, pues, lugares, ¿ya? Son lugares que están muy cerca de lo que es Panamá. Ese viaje inicial es un fracaso, ¿me entiendes? ¿No? Termina con el incendio al pueblo quemado, en la tierra del Cacique de las Piedras, donde Almagro pierde un ojo, recordarás. Todo eso se hizo mediante la organización de la empresa de Levante. ¿Me entiendes? La empresa de Levante. ¿Ya? La empresa de Levante. Luego, esa empresa de Levante se transforma en el Acuerdo o Pacto de Panamá, cuando firman ante notario público la participación de cada uno. ¿Me entiendes? La participación de cada uno. No, el notario público legaliza la empresa de Levante. Eso es lo que hay. ¿Ok? Y ahí vas a tener, por ejemplo, a Pizarro, a Almagro de Luque, ¿no? Más el gobernador de Panamá, Pedro Arias Dávila, y más el financista. El financista, no te olvides, se llama Gaspar de Espinosa, que tenía como testaferro a Hernando de Luque. ¿Ok? Que tenía como testaferro a Hernando de Luque. ¿Ok? Entonces, eso es lo que debes tener en cuenta por si acaso. Ese primer y segundo viaje es de carácter particular, o sea, la corona española, el rey de España, la reina, no saben nada, no saben nada, no están enterados de esto, ¿me entiendes? Recién al final del segundo viaje, cuando se confirma la existencia del imperio, porque el segundo viaje de Pizarro y su gente es para confirmar la existencia del imperio, recién ahí es donde Pizarro va a pedir, ¿me entiendes? Una reunión con el rey de España. Que al final no lo atiende, ¿eh? No lo atiende porque el rey estaba en otra cosa, pues el rey estaba en la cuestión de solucionar un problema con un tal Martín Lutero por la Reforma Protestante. Y ahí es donde Pizarro viaja a Europa, a España específicamente, y termina entrevistándose con la reina, la esposa de Carlos I, ¿no? Isabel de Portugal. Y es ahí donde recién la corona española se entera de lo que estaban haciendo. Y por cierto, da el permiso para que Pizarro y su gente continúe. Ahora, con un tercer viaje, llamado viaje ya invasor, definitivo, total. Eso es, invasor, definitivo, total. Entonces, eso es algo que debemos tomar en cuenta. ¿Está bien? Es algo que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, agarras y firmas la capitulación de Toledo, que es el documento que autoriza este tercer viaje. Y en la capitulación de Toledo está incluido los beneficios hacia la corona española. Por ejemplo, la corona española, ¿qué le va a cobrar a estos invasores? El llamado quinto real. De toda la riqueza que se encontrara, de toda esa riqueza, el 20% debe ir directamente a la corona española. ¿Entiendes? El 20%, directamente a la corona española. Eso debe suceder. Ese es el pedido que hace el rey y la reina de España para poder garantizar el tercer viaje de Pizarro. ¿Ya? ¿Lo firman? Lo firman. ¿Quién tiene los mayores beneficios de esa capitulación? Pizarro.
Pizarro. Pizarro era alguacil mayor, adelantado, virrey de las tierras que descubriese, encomendero mayor, o sea, tenía varios títulos, todos los títulos posibles. Almagro era alcalde de Tumbes y de Luque era obispo de Tumbes. O sea, una gran diferencia. Ya la corona española lo hacía con una intención, la intención que después entre ellos tengan que pelear. Ya la intencionalidad estaba de diferenciar a los denominados socios. Se supone que si son socios deberían estar a un mismo nivel, pero no era así. No era así. ¿Está bien? Entonces, eso también debemos tomar en cuenta para este viaje. ¿Ya? Ahora, lo siguiente. Otra cosa más que debemos tener en cuenta en ese tercer viaje o en esa capitulación de Toledo es que Pizarro se trae a toda la familia para participar de este tercer viaje. Trae a su hermano Gonzalo Pizarro, a Hernando Pizarro, a su hermanastro Martín de Alcántara. Se viene toda la familia Pizarro porque sabe de toda la riqueza que podrían encontrar. Y así, con la capitulación de Toledo firmada, con la corona española ya enterada, se va a realizar el tercer viaje. El tercer viaje, que puede ser llamado el de conquista o el de invasión, según el punto de vista. De conquista o de invasión, porque eso depende del concepto que se maneje. Mira, date cuenta, conquista es cuando mediante con estrategia, técnica, táctica, se convence al otro pueblo. Invasión es a la fuerza. A la fuerza. Invasión es a la fuerza. ¿Entiendes? Conquista es con estrategia, técnica, táctica, convences. Invasión es a la fuerza. Así es. ¿Ok? Ahora, tercer viaje, con la capitulación de Toledo ya firmada. En el tercer viaje vas a tener lo siguiente, dice, ¿no? Partieron de Panamá, guiados por Bartolomé Ruiz. Llegaron a la bahía de San Mateo. Desembarcaron y siguieron su camino a pie hasta llegar a la península de Coaque. O sea, península de Coaque, punto importante. Bahía de San Mateo, punto importante. ¿Quién lideraba todo esto? ¿Quién lideraba? Bartolomé Ruiz. Bartolomé Ruiz. Claro, por encima de él está Pizarro, de hecho, ¿no? Pero Bartolomé Ruiz es el encargado. Mira la imagen acá. Esta es la ruta que va a tener. ¿Entiendes? Luego llegaron hasta Tumbes, dice. Llegaron a Tumbes. Y lo primero que notan en Tumbes es que la fortaleza que existía ahí y que ellos vieron en el segundo viaje, ahora estaba destruida. Ahora estaba destruida. Y preguntaron a los nativos, preguntaron a los indígenas, ¿ok? Preguntaron a los nativos, preguntaron a los indígenas, ¿qué ha pasado? ¿Por qué está destruida? Si ellos habían visto la fortaleza años antes, cuando realizaron el segundo viaje, construida, todo bien. Y es que ahí en Tumbes se enteran que la gente del Inca Atahualpa había destruido esa zona. ¿Entiendes? ¿Y eso por qué? Porque en el Tahuantinsuyo se había iniciado una guerra civil. Una guerra civil. Una guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. ¿Ok? Ya, Fernanda. Por el poder de los incas, ¿no? Para ser el inca, ¿no? Los Exacto. hermanas. Exacto. La historia dice lo siguiente. La historia dice que existía un inca llamado Huayna Cápac. Y Huayna Cápac había, ¿qué cosa? Ya escogido a su nuevo sucesor, a su hijo, que en este caso se llamaba Ninan Cuyochi. ¿Ok? Ninan Cuyochi. ¿Ok? Ninan Cuyochi. Ese iba a ser el siguiente inca, el sucesor, Ninan Cuyochi. Pero, ¿ya? ¿Ya? Pero, por si acaso,
Pero la cuestión está de que Huayna Cápac y su hijo Ninan Cuyochi fallecieron. ¿Y cómo fallecieron, profesor? Lo que pasó es lo siguiente, mira, ve. Pasó lo siguiente. En el segundo viaje, los españoles ya recorrieron el Tahuantinsuyo. ¿Está bien? Ya recorrieron el Tahuantinsuyo. Y entonces, como ya recorrieron el Tahuantinsuyo, los chasquis del Tahuantinsuyo se fueron hasta el Cusco a avisarle al Inca Huayna Cápac que habían llegado los huiracochas. Porque en un primer momento pensaron que eran dioses. Pensaron eso. Y entonces, cuando los chasquis se supone que llegaron a esa zona, fueron a esa zona, ¿me entiendes? ¿Qué pasó? No solamente llevaron la información, los chasquis, al Cusco. Llevaron también, ¿qué cosa? Las primeras enfermedades. Las primeras enfermedades que trajeron los españoles. Y una de esas enfermedades, ¿cuál fue? La viruela. ¿Y qué pasó? La viruela atacó a la gente en el Cusco. Y dentro de los atacados por la viruela, Huayna Cápac y su hijo Ninan Cuyochi. El padre y el hijo. Y entonces fallecieron. Fallecieron ambos. Y no había sucesor. Porque, o sea, Huayna Cápac no había decidido quién, después de la muerte de su hijo, Ninan Cuyochi, el que iba a ser el sucesor, no había decidido quién iba a ser. No, el siguiente sucesor. ¿Entiendes? No había decidido. Y es por eso, ¿qué cosa? Es por eso que muere el padre, Huayna Cápac, muere el hijo, Ninan Cuyochi, y no hay nadie. ¿Y quién se siente, quién cree que tiene la potestad de poder gobernar? Atahualpa. Atahualpa. ¿Entiendes? Pero el Consejo Imperial Incaico, o sea, los jefes de cada suyo, o sea, los que están debajo del Inca, se reúnen en un Consejo Imperial. Tahuantinsuyo Camachi. Y ellos dicen, a Atahualpa no le corresponde. Porque Atahualpa es hijo del Inca con una concubina, con una esposa secundaria, no con una esposa principal, no con la colla. Y siempre el descendiente tiene que ser hijo del Inca con la colla. De ahí se tiene que escoger. ¿Entiendes? De ahí se tiene que escoger. Del Inca con la colla. ¿Y quién era hijo del Inca con la colla? Huáscar. ¿Y quién se sentía con la potestad de poder gobernar? Atahualpa. ¿Qué pasó entonces? ¿Comenzó qué cosa? Comenzó la denominada guerra civil. Una guerra civil siempre es un enfrentamiento entre dos bandos dentro de un territorio, dos bandos propios de un territorio. Y entonces comenzaron a aparecer los que eran atahualpistas y lo que eran huascaristas. Huascaristas, atahualpistas. Dentro del propio país, dentro del propio Tahuantinsuyo, se comienzan a pelear por el poder. Los dos hermanos Huáscar y Atahualpa. Y es por eso que encontraron esa fortaleza destruida. Porque justo cuando llega Pizarro en su tercer viaje, justo acá se desarrollaba una guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Y eso fue uno de los motivos por el cual nos gobernaron, por el cual nos derrotaron, al encontrarnos peleándonos. Al encontrarnos peleándonos. ¿Ok? No, lo que pasa es que en ese tiempo, Gerardo, no se puede decir si era peruano o no. ¿Entiendes? No sé, no había eso de Perú. ¿Ok? ¿Y las concubinas peleaban por sus hijos? No, nada que ver. Nada que ver. Lo que pasa es que, mira, ve, Atahualpa era hijo del Inca con una concubina o esposa secundaria y no le correspondía a la dirección del imperio. ¿Ya? Sino que Atahualpa se sentía con la potestad, con el poder, con la capacidad de poder hacerlo.
Y es por eso que se divide en dos facciones el Tahuantinsuyo, los que apoyan a Atahualpa y los que apoyan a Huáscar. Así. Por ejemplo, para serte sincero, la gente que apoyaba a Huáscar era la gente del Cusco y alrededores. Y la gente que apoyaba a Atahualpa era la gente del norte, la gente de Tumibamba, la gente de Quito, ¿no? En la zona de Ecuador. ¿Me entiendes? Pero, o sea, en ese tiempo no es Ecuador, no es Perú, no es Colombia, pues todo eso es simplemente Tahuantín suyo, nada más. Tahuantín suyo. Entonces, luego de llegar a Tumbes, Pizarro agarra, se entera de eso, pero continúa su recorrido. Continúa su recorrido hacia el sur, como lo vemos acá, mira. Ya está en Tumbes, ¿sí o no? Acá está, Tumbes. Tumbes, ya llegó a Tumbes. Y en Tumbes, luego pasa ¿a quién? ¿A dónde? Acá, a San Miguel de Tangarará. Por eso dice acá, fundó la primera ciudad española en el Perú, 15 de agosto de 1532, San Miguel de Tangarará, conocida también como San Miguel de Piura. Conocida también como San Miguel de Piura, así de simple. Es la primera ciudad española en el Nuevo Mundo. La primera ciudad española en el territorio del ex Tahuantinsuyo. ¿Ok? ¿Ya? Eso es lo que va a ocurrir. Luego de eso, Pizarro, una vez que está tras la fundación de San Miguel de Tangarará, primera ciudad española en el Perú, primera ciudad española en el Perú, se entera que el Inca está en Cajamarca. O sea, el Inca, en este caso Atahualpa, que era el más cercano a él. Y entonces quiere conversar con el Inca Atahualpa. Para eso manda una comisión, no lo manda a capturar de frente ni nada por el estilo. No, 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 no. ¿Ok? No lo manda a capturar de frente, no. Sino que manda una comisión para poder acordar una reunión. La idea era esa. ¿Ok? Aceptar una reunión. ¿Me entiendes? Esa reunión, por si acaso, iba a ser gestionada ¿por quién? Por Hernando de Soto, representante español, y Hernando Pizarro, hermano de Francisco Pizarro. ¿Entiendes? Hernando de Soto y Hernando Pizarro. Ellos son los que van adelante. ¿Para qué? Para poder pactar la entrevista con Atahualpa. Supuestamente Atahualpa se iba a entrevistar directamente con Pizarro, cosa que fue falsa. Cosa que fue falsa. El que se hará presente será el padre dominico de la Orden de los Dominicos, el padre dominico Vicente Valverde. Vicente Valverde. Vicente Valverde es el padre dominico que reemplaza al señor Hernando de Luque. Tú sabes que Hernando de Luque ya no participó, ¿ok? Ya no participó, ¿ya? Por si acaso, ya no participó de la denominada, del denominado tercer viaje, ¿ok? Del denominado tercer viaje. Ya no participó. Hernando de Luque. Y va a venir un nuevo religioso, que es el padre dominico Vicente Valverde. ¿Entiendes? Vicente Valverde. Y entonces Vicente Valverde será el que se presentará frente a Atahualpa a través del traductor Felipillo. Felipillo, que se convertirá en el traductor, que para algunas crónicas no se llama Felipillo, sino es el popular Martinillo. Martinillo, para algunas crónicas es Martinillo. ¿Quién le va a leer el requerimiento al Inca Atahualpa? ¿Qué es el requerimiento? Es un documento donde el pueblo a ser invadido o conquistado tiene que aceptar dos cosas por parte de los españoles. Uno, convertirse en súbditos del rey de España. Dos, la religión católica como religión oficial. Son las dos cosas que tiene que aceptar en ese requerimiento. Cosa que le dijeron al Inca, ¿no? Al Inca Atahualpa. Y que finalizó con la entrega de la Biblia y la famosa frase, esta es la palabra de Dios.
Pero ¿qué pasó? Pasó que el Inca Atahualpa no entendió eso. ¿Qué era? Rey de España, ¿qué es eso? Rey de España, religión católica, ¿qué es eso? No entendió y de esa manera tiró la Biblia. Y al tirar la Biblia es ahí donde va a ser capturado. ¿Ok? ¿Ya? Va a ser capturado. ¿Ya? Va a ser capturado. ¿Ok? Va a ser capturado, va a ser hecho prisionero. ¿Entiendes? Hecho prisionero. Algunas crónicas cuentan cosas anecdóticas como que Pizarro lo salvó a Atahualpa cuando casi le cae una lanza en el corazón, que se pusieron a jugar ajedrez. Son crónicas, o sea, son dichos, son escritos de los hombres que estuvieron en ese lugar y que supuestamente vieron todo ello. ¿Entiendes? Lo que se sabe históricamente es que fue capturado. Y una vez capturado, hecho prisionero, donde ofreció su cuarto del rescate, 2 cuartos de oro y 1 de plata, cosa que fue aceptada por los españoles, ¿entiendes? Cosa que fue aceptada por los españoles. Y se comenzaron a traer riquezas de distintas partes del imperio para poder pagar el rescate. Ese cuarto del rescate ahí en Cajamarca lo conocen como el Amaruguacio, casa de la serpiente. ¿Entiendes? Y así comenzó a llegar la riqueza, comenzó a llegar, y se iba llenando los cuartos, pero lo raro era, ¿qué cosa? Que pasaban los días y los cuartos no se terminaban de llenar. La historia dice que muchos españoles, en las noches se acercaban a esos cuartos y sacaban el oro y se lo guardaban. Pero los indígenas normal traían más oro, más plata y normal, pues seguían llenando el cuarto y en la noche los españoles lo sacaban. Y en el día lo llenaban, lo sacaban. Y así nunca se terminaba de llenar los cuartos. Pero fue tanta la riqueza que los españoles se quedaron sorprendidos, pues, y preguntaron a los indios, hey, ¿de dónde traen tanta riqueza? ¿De dónde traen tanto oro? Del Cusco, mi señor. Del Cusco. ¿Y dónde está el Cusco? Hacia el sur. ¿Y qué es el Cusco? Una ciudad capital de este imperio. O sea, ahí debe haber mucha más riqueza. Uy, sí, mi señor, muchísima más riqueza. Es ahí donde la ambición de los españoles comenzó a crecer muchísimo más. Y dijeron, mejor vamos a ir hacia el Cusco. ¿Pero qué hacemos con Atahualpa? ¿Lo llevamos? No, si lo llevamos, lo pueden reconocer como inca y se pueden rebelar contra nosotros. Mejor hay que ejecutarlo. Y además el Cusco está en manos de la gente de Huáscar, no de la gente de Atahualpa. Si llegamos con Atahualpa nos van a matar. Ah, entonces hay que ponernos al lado de ¿quién? De Huáscar. Atahualpa, para enterarse de eso, ¿qué ordena? Ordena que sus generales vayan a buscar a Huáscar y lo maten y traigan la cabeza de su hermano ante él para poder demostrar que lo habían matado. Eso ordena Atahualpa, cosa que sus generales hicieron. Los españoles se sorprendieron de la fiereza de Atahualpa y dijeron, no, este es muy peligroso, de todas maneras lo matamos. ¿Y a quién escogemos para poder ir hasta el Cusco? Si el Cusco es huascarista, ya Huáscar está muerto, vamos a escoger a alguien del grupo de Huáscar. A alguien del grupo de Huáscar. Con ellos vamos a entrar. De esa manera. Entonces, es ahí donde lo van a enjuiciar a Atahualpa. ¿Entiendes? Le van a hacer su juicio. Y lo van a acusar de fratricida porque mandó a matar a su hermano. De incesto porque se casó con su hermana.
de hereje porque no creía en la ley de Dios, y de poligamia porque tenía varias esposas. 4 delitos. ¿Cuál es la pena? La pena es ser quemado en la hoguera. Ser quemado en la hoguera. Esa es la pena, ser quemado en la hoguera. Atahualpa no tenía problema con la muerte. La muerte era parte de la vida en el Tahuantinsuyo. Pero lo que sí era un problema era que su cuerpo iba a ser ¿qué cosa? Iba a ser quemado. Cosa que no iba a permitir que lo momifiquen y lo puedan llevar. Es por eso que Atahualpa aceptó ¿qué cosa? Aceptó bautizarse. Y aceptó bautizarse con el nombre de Juan Francisco Atahualpa. Se bautizó y de esa manera le perdonaron la vida. No, no le perdonaron la vida. Simplemente le cambiaron de pena. Ya no iba a ser quemado en la hoguera, sino se le iba a aplicar la pena del garrote, como dice acá. La pena del garrote. ¿Cómo es la pena del garrote, profesor? Sentado, ¿ya? El Inca Atahualpa, se le pasa sogas por distintas partes del cuerpo, siendo la soga más importante la que pasa por el cuello. Y un verdugo en la parte de atrás, con un palo donde está amarrado esa soga, lo que hace simplemente es darle la vuelta. Nada más. De esa manera va jalando más, va haciendo presión, tanto que la soga aprisiona el cuello hasta dejarte sin aire, y de esa manera quedas ahí. El Inca Atahualpa ha sido asesinado con la pena del garrote. Ha muerto el Inca Atahualpa. ¿Me entiendes? Ahí es donde el camino queda libre para lo que es la marcha al Cusco. ¿Ok? ¿Ya? Eso no era un delito en el Tahuantinsuyo. ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? Hereje por no creer en la ley de Dios, fratricida por matar a su hermano, incesto por casarse con su hermana, poligamia por tener varias esposas. La única que podría ser considerada en el Tahuantinsuyo como delito es fratricida. Fratricida, porque mandó a matar a su hermano. Todo lo demás no. Cuando digo que se casaba con sus hermanas, es hermanas de Ayllu. Hermanas de Ayllu. O sea, de su panaca real. No son hermanas de sangre como lo entendieron los españoles. Es que los españoles venían con otra mentalidad, pues. Ese era el problema. Señores, ya murió Atahualpa. Ahora quieren salir rumbo al Cusco, como lo querían los españoles, ¿sí o no? Y entonces se inicia esta etapa de aquí. ¿Cómo se llama esta etapa? Se llama la marcha al Cusco. La marcha al Cusco. Ahora, ¿qué pasó? Ya murió Atahualpa. ¿A quién van a nombrar como Inca? A Tupac Hualpa, o también llamado Toparpa. Toparpa o Tupac Hualpa. Ahí está. Toparpa o Tupac Hualpa. Ese es. A este Toparpa o Tupac Hualpa lo van a nombrar como Inca títere. ¿Por qué títere? Porque va a ser manejado, manipulado por los españoles. Este Toparpa o Tupac Hualpa era hermano de Huáscar. Hermano de Huáscar. Era de la facción de Huáscar. ¿Entiendes? O sea, contrario a Atahualpa. Y él va a ser elegido como nuevo Inca. Y tú me dirás, profe, ¿pero qué? ¿Y los indígenas no lo reconocían, nada de eso? No, porque para los indígenas, ¿quién era el Inca? Aquel que utilizaba la mascaipacha. Nada más. Quien se atrevió a utilizar la mascaipacha, que era el símbolo de poder incaico. Y entonces lo van a nombrar a Tupac Hualpa o Toparpa como el Inca títere manejado, manipulado por los españoles, y con él van a salir de Cajamarca rumbo al Cusco. Toda esta parte de acá, lo que ves de rojo, es todo el avance de ellos. ¿Entiendes? El avance de ellos. ¿Ya? Entonces, hay que estar atentos a la clase, atentos a la clase. ¿Está bien? Atentos a la clase. Entonces, Pizarro
Pizarro, en ese camino rumbo al Cusco, va a acusar a uno de los generales de Atahualpa, llamado Calcuchímac, de envenenar a Toparpa, porque lo terminan envenenando, ¿eh? Lo terminan matando a Tupac Hualpa o Toparpa. ¿Y quién es el acusado? Calcuchímac, uno de los generales de Atahualpa, que estaba vengando la muerte de su líder, la muerte de su jefe. ¿Me entiendes? Eso estaba haciendo. Calcuchímac fue condenado a la hoguera por matar a Toparpa. ¿Entiendes? Y ahora, ¿qué otros generales tenía Atahualpa, profesor, que también buscaban la venganza? Calcuchímac, Rumiñahui, Quisquis, son los que logran atacar, por ejemplo, a los españoles en la Sierra Central. Pero los españoles se salvan con las justas, gracias al apoyo ¿de quién? De los huancas. Entonces, los huancas son los que van a apoyar a los españoles. Los huancas serán la etnia, el grupo, la cultura de acá de nuestra tierra que va a traicionar a los incas y va a salir a favor de los españoles. Eso va a ocurrir, ¿no? Por eso dice, etnia que apoyó incondicionalmente a los hispanos, los huancas. Esto demuestra una cosa. Esto demuestra que había pueblos que estaban esperando el momento adecuado para poder rebelarse. Y ese momento llegó cuando estuvieron los españoles. ¿Entiendes? O sea, había pueblos que sí, habían sido sometidos, controlados, tomados totalmente por los del Tahuantinsuyo, pero había pueblos que solamente estaban esperando el momento adecuado para poder rebelarse. Y un caso específico fue los huancas. Tal fue el apoyo de los huancas a los españoles que los generales de Atahualpa, los otros dos, Rumiñahui y Quisquis, no pudieron vencer a la gente de Pizarro. ¿Por qué? Porque recibieron el apoyo de los huancas. Y en agradecimiento, los españoles fundarán la que se va a convertir en la primera capital del Perú. ¿Lima? No. La primera capital del Perú, acá está. Jauja. Aquí está, Jauja. Esa es la primera capital del Perú. ¿Ok? Capital del Perú. Jauja. Primera capital del Perú. No me confundas, ¿ah? Primera ciudad española en el Perú, San Miguel de Tangarará o San Miguel de Piura. Primera capital del Perú, Jauja. Pizarro decía, Jauja tiene buen clima, buenas tierras, buen lugar. Tenía un solo problema, estaba alejado del mar, y el mar es el principal medio de comunicación que utilizaban en aquel tiempo. Así que es bastante difícil que se quede con Jauja. Por eso agarró y buscó otro lugar, y que fue la villa, ¿no? La villa de los reyes, ¿no? O la ciudad de los reyes, y en este caso es Lima, ¿no? Bien, profesor, y si ya mataron a Toparpa, Tupac Hualpa, ¿quién va a ser ahora el nuevo Inca? Los españoles escogen a un nuevo Inca. Ese nuevo Inca también es del bando de Huáscar. Manco Inca. Ese es Manco Inca. Él, cuando fue elegido, prometió ayuda y fidelidad a los españoles. Y con Manco Inca, los españoles entraron al Cusco. Y comenzaron el saqueo tremendo del Cusco. Ahí es donde Manco Inca se da cuenta de lo que verdaderamente querían los españoles. De las intenciones. Exacto. Y como se da cuenta de ello, entonces automáticamente Manco Inca va a buscar la manera de poder sacudirse, liberarse de los españoles e iniciar lo que será la resistencia. La resistencia.
Y en este caso, ¿cómo se va a llamar ese episodio? La resistencia incaica o los incas de Vilcabamba, con Manco Inca, Zairi Tupac, Titu Cusi Yupanqui y Tupac Amaru I, los 4 incas de Vilcabamba, que son los incas de la resistencia cuando ya los españoles llegan al Cusco. Cuando ya los españoles llegan al Cusco. ¿Entiendes? Entonces, eso debemos tomar en cuenta por si acaso. ¿Ya? O sea, profesor, Manco Inca promete ayuda y fidelidad a los españoles, pero de ahí Manco Inca se arrepiente. Claro, porque se da cuenta de las verdaderas intenciones de los españoles. Se da cuenta de eso. Y se revela. Y se revela desde Vilcabamba. ¿Ok? Entonces, eso debemos tener en cuenta. Hasta ahí es que vamos a llegar al Cusco. ¿Qué más debemos saber? La fundación de ciudades. Las ciudades son importantes para los españoles porque demuestran el avance que tienen en su proceso de invasión y conquista. ¿Ok? Por eso dice acá, las ciudades otorgaban una base jurídica, ¿no? Una base jurídica, o sea, un lugar donde impera, donde se desarrolla la ley. Eran puestos de avanzada, o sea, lugares que se utilizaban para seguir explorando cada vez más, ¿no? Pues puestos de avanzada para nuevas expediciones. Además, centros de evangelización. Era aquí donde transformaban la mentalidad de los indígenas. Además, centro de difusión de la cultura española. Claro, pues, la cultura española, ¿dónde se observa, dónde se ve? En sus ciudades. ¿Me entiendes? Y la mayoría de ciudades españolas que trajeron acá a América tienen la forma de ¿qué? Trazado en cuadrícula, acuérdate de eso. Todas, a donde vayas en el Perú y tiene una forma de cuadrícula, automáticamente es de tipo español. La plaza al centro, cuadradita al centro. Y de ahí todas las demás calles, todo cuadradito, cuadradito, cuadradito. Ese es el trazo en cuadrícula, clásica tradición española. ¿Ok? Todas las ciudades españolas son así. Todas las ciudades españolas son así. Ahora, ¿quién administra una ciudad española? Un cabildo. Un cabildo vendría a ser algo así como un municipio, una municipalidad. Cabildo es sinónimo de municipalidad. ¿Me entiendes? Y entonces, si el cabildo es sinónimo de municipalidad, ¿quién es el primer alcalde de Lima? Por si acaso. Y este dato es importantísimo. ¿Eh? Primer alcalde de Lima, Nicolás de Rivera, el Viejo. Nicolás de Rivera, el Viejo. Primer alcalde de Lima, Nicolás de Rivera, el Viejo. Eso es, Nicolás de Rivera, el Viejo. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, las primeras ciudades fundadas. San Miguel de Piura, también conocida originalmente como San Miguel de Tangarará. Jauja, la primera capital del Perú. Cusco, fundación española del Cusco, por si acaso, porque Cusco ya existía. Cuando dice Cusco acá, 14 de noviembre, es cuando es la fundación española del Cusco. Luego viene Lima, que no se llamaba Lima, era la Ciudad de los Reyes. De los Reyes, correcto. En honor a los Reyes Magos, 18 de enero de 1535. ¿No? Luego Trujillo. Trujillo nace por pedido de Pizarro. Trujillo nace por pedido de Pizarro. Esa era la cuestión. Por pedido de Pizarro, ya que Pizarro añoraba su ciudad natal, donde él había nacido. Él nació allá en España, en una ciudad llamada Trujillo de Extremadura. Y es por eso que él agarra y manda a fundar una ciudad similar al nombre de su ciudad natal, Trujillo. ¿Ok? Luego Chachapoyas, como parte de la evangelización, Huamanga en la zona de Ayacucho, León de Huánuco, conocida comúnmente como Huánuco en la Sierra Central, Arequipa en la zona sur. Son las primeras ciudades que fundan los españoles por acá. Este cuadro que te presentan acá es uno de los clásicos para ejemplificar la fundación de la ciudad de los Reyes, de Lima. La ciudad de los Reyes. ¿Qué no le convencía de Jauja a Pizarro? Su lejanía al mar. Y le hablaron de este valle, un valle muy hermoso,
mucho verdor, un río que recorre todo el lugar con aguas cristalinas, con salmones y camarones, un cerro tutelar de donde se ve todo el valle, Cerro San Cristóbal, una terminación en forma de punta con 2 islas al frente que te pueden defender de piratas y corsarios. Esa es la isla San Lorenzo y el Frontón, y la punta es Callao. ¡Qué lugar tan hermoso!, dicen. ¿Dónde queda? Y ahí es donde viene Pizarro para acá y se convence que aquí debe estar la capital del Perú. ¿Entiendes? Aquí debe estar la capital del Perú, ¿no? Eso es lo que se convence. Este territorio era el Tahuantinsuyo y le pertenecía a una cultura menor llamada la cultura Ichma, donde había un curaca llamado Taulichusco el Viejo. Ese Taulichusco el Viejo es el que aceptó y recibió a Pizarro para la fundación del Lima. Eso es lo que vamos a tener. ¿Está bien? En la fundación de ciudades. Bien. Ahora, en el libro se denomina Invasión al Tahuantinsuyo parte 2. Esta es la parte que debes trabajar. ¿Está bien? Invasión al Tahuantinsuyo parte 2. Viene esta parte de aquí, que es justamente la imagen que representa, ¿no?, el episodio de los 13 de la Isla del Gallo. Y aquí la diferencia que ya te he mencionado en la clase. Invasión, conquista. Invasión a la fuerza. Invasión, imposición. Conquista, estrategia, técnica, táctica para poder convencerte, para poder persuadirte, ¿no? Eso es una conquista, utilización de estrategias para poder convencer. Acá fue un proceso invasivo. Crisis interna del Tahuantinsuyo alegada de los españoles es lo que te contaba en la primera parte, cuando había la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Esa es una crisis interna, esa es una guerra civil entre los dos hermanos por el poder, ¿me entiendes? Eso es, por el poder, ¿ya? No te olvides de eso. Por eso dice acá, muerto el Inca Huayna Cápac, que el sucesor al trono sería su hijo Ninan Cuyochi, pero este murió a causa de la enfermedad de la viruela. Muere el padre, muere el hijo, no hay sucesor, pelea entre Huáscar y Atahualpa. ¿Entiendes? Y acá el tercer viaje de Pizarro, la invasión. ¿Me entiendes? La invasión. ¿Quién no participa del tercer viaje? No te olvides, Hernando de Luque. ¿Quién viene como nuevo representante de la iglesia? El padre dominico Vicente Valverde. Si es un padre dominico, yo podría preguntar, ¿cuál es la primera orden religiosa que viene al Perú? Los dominicos. Los dominicos, primera orden religiosa que llega al Perú. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a tener por si acaso. ¿Sabías qué? ¿Sabías que Pizarro se unió con una de las hijas de Huayna Cápac, Inés Huaylas, y que de esta unión tuvieron una hija llamada Francisca, la cual se convirtió en una de las principales mestizas de su época? Exacto, existió alguna llamada Francisca Pizarro. Francisca Y también Pizarro. Gonzalo. Ok, sí, pero Gonzalo es hermano de Francisco, pues. Acá Ajá. estamos hablando de la hija de Francisco, ¿no? Ah. Y que es mestiza, porque ya es hija de un español blanco y una indígena. Eso es. Y En creo cambio, que su Gonzalo es esposa de español. Pizarro se llamaba Pispita. Le decían la Pispita. ¿Cómo? A su esposa de Pizarro le decían la Pispita. La Pispita. ¿Así? Debe ser. Ahora, otra cosa más. La captura del Inca. La captura del Inca, ya te lo he mencionado. Fue capturado en Cajamarca. Primero pagó su cuarto de rescate. Al final igual lo ejecutaron. Lo ejecutaron. Ok, no te olvides que todo esto que estamos escuchando, viendo, observando y leyendo es propio de los cronistas. Los cronistas son los que escribieron de acuerdo a lo que sucedió o de acuerdo a lo que ellos entendieron. No tenemos una visión por parte del incanato, por parte de los incas, que esto sucedió. No, 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 no. No hay, porque los incas no tuvieron escritura. Por eso vas a encontrar
a veces que el traductor del requerimiento ante el Inca Atahualpa se llamó Felipillo y en otro texto, no, que se llamó Martinillo. ¿Me entiendes? Vas a encontrar ese tipo de situaciones. Causas. ¿Por qué cayó el Tahuantinsuyo? La guerra civil entre Huáscar y Atahualpa es uno de los principales puntos. ¿No? La guerra civil entre ambos es uno de los principales puntos. ¿Ok? Esto genera la guerra civil, el enfrentamiento, y entonces es uno de los principales puntos que vamos a tener aquí. ¿Ya? Otro, resentimiento y resistencia de los pueblos conquistados por los incas. Claro, pues, ¿por qué crees que varios pueblos apoyaron a los españoles? Porque había resentimiento por parte de ellos. Como te dije, estaban esperando el momento adecuado para poder rebelarse. Los tayanes, los huancas, ¿me entiendes? Son los principales grupos, ¿ya? Que van a apoyar a los españoles. Colaboracionismo de grupos indígenas con los españoles. Claro, habían grupos que los colaboraban, que los ayudaban a los españoles, porque pensaban que eran, ¿qué cosa? Huiracochas, pensaban que eran dioses, dioses. ¿Ok? Superioridad militar relativa por parte de los españoles, esto también influye. No es lo principal, pero influye. Superioridad militar, ¿me entiendes? Ya traían, ¿qué cosa? Armas de fuego, ya traían caballos, ¿me entiendes? Armas de fuego, caballos. ¿Qué había acá? Acá había, ¿qué cosa? Llama, alpaca, vicuña, guanaco, cuy. Y ellos me traen caballos. Acá había ondas, acá había macanas, acá había porras estrelladas, ¿me entiendes? ¿Y qué me traen los españoles? Armas de fuego. Una diferencia tremenda, pues, pero es un factor, es una causa, pero no es la más relevante. Contradicciones al interior de la etnia dominante inca. Y esto de acá va justamente con esto de acá, la división de las panacas reales, el divisionismo dentro del propio incanato. Huascaristas por allá, atahualpistas por acá. Los Urin con Huáscar por allá, los Hanan militares con Atahualpa por acá. Los del Cusco con Huáscar y los de Quito, Tumibamba con Atahualpa. El Tahuantinsuyo se dividió. Guerra de panacas, guerra de división, guerra entre Huáscar y Atahualpa. ¿Entiendes? Ese era el gran problema. Los dos se sentían con la potestad de poder gobernar. Y no lograron conversar, no lograron pues decir, a ver, ya tenemos diferencias, pero ¿qué te parece si nosotros dejamos de pelear? Primero expulsamos a los españoles y luego seguimos peleando. No llegaron a esa capacidad. En el mundo, por ejemplo, ha sucedido ese tipo de cosas. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Uno de los grandes historiadores de esta época es Valdemar Espinosa. Él escribe sobre los incas y acá está un texto de él. ¿Ok? ¿Ya? Dice, existen también falsas explicaciones sostenidas por los españoles sobre la caída del Tahuantinsuyo, la ayuda de Dios a favor de los españoles y la superioridad racial. También se dice eso. ¿Ok? Superioridad racial y ayuda de Dios. Simplemente ese es algo subjetivo. Luego se inició la marcha al Cusco, no te olvides. La marcha al Cusco. Y esta es la ruta total que van a seguir desde Cajamarca, ¿no? Cajamarca, ¿no? Cajabamba, Huamachuco, Santiago de Chuco, Andamarca y todo sigue avanzando por estos lugares, conociendo recién el Tahuantinsuyo. Recorrían estos caminos recorriendo el famoso Capañán o camino incaico. ¿Ok? Esa es la marcha al Cusco, por si acaso. La marcha al Cusco. ¿Ok? Llegan al Cusco, que es ya capital del imperio posteriormente. Acá tenemos la fundación de ciudades, ya este cuadrito lo he puesto en las diapositivas, un pequeño texto de la fundación de Lima, un texto sobre la guerra de las etnias conquistadas por los incas, quienes le prestaron alianzas a lo que son los incas y quienes a los españoles, caso clásico el de los huancas, y el practiquemos, que es de acuerdo a la lectura. Cuando es de acuerdo a la lectura, tú mismo eres, ya te he dicho.
tú mismo eres, cuando es de acuerdo a la lectura. ¿Y cuál va a ser la tarea para nosotros esta vez? ¿Cuál va a ser la tarea? La tarea va a ser la página 192, ¿ya? 192, que es la que está aquí. Aquí me tienes que completar todos estos puntos. Si en algún caso faltara un cuadrito o es un cuadrito menos, no hay problema. Siempre a veces se genera ese inconveniente. Acá está esto de aquí. ¿Ya? Acá está esto de aquí, por si acaso. ¿Ya? Eso es. Por ejemplo, dice, al estallar la guerra civil al interior del Tahuantinsuyo, el Inca Atahualpa estaba asentado en el pueblo de... ¿Qué pueblo? Y entonces yo sé que estaba en el pueblo llamado Tumibamba. Tumibamba, que está incluso en mi mapa. Si yo observo, ahí está mi mapa, Tumibamba. ¿Ok? Tumibamba. A la muerte de Huayna Cápac lo debía suceder en el trono su hijo. ¿Quién era su hijo de Huayna Cápac que lo debía suceder? Era Ninan Cuyochi. Ninan Cuyochi o Ninan Cuyuchi. Ese es Ninan. Ahí está la número 2 ya. ¿Ok? ¿Ya? Por si acaso. Y así voy a poder tener cada uno de estos puntos. Más esta pregunta de acá, más esta pregunta de acá. Esta página 192 es la tarea domiciliaria para cada uno de ustedes. Esto de acá, en base a la lectura, simplemente lo resuelves tú. Ya te he dicho, cuando es lectura, tú mismo eres. ¿Está bien? Página, ¿cuál, profesor? 192, la de aquí. Nada más. Nada más. ¿Ok?